de Santander, i el presentarà Natas Martínez, continguts de Mozart, i país. Es fa interessant. Després de sí, bueno. Sí, moltes gràcies a tothom per haver vingut i moltes gràcies a la Fundació Rubió per haver-nos convidat i estem aquí per parlar del llibre de l'Andrés Rubió, sense accent, no familiar de ninguna fundació, i el seu llibre España Fea, que és el caos urbano, el mayor fracaso de la democràcia. És un llibre que porta 4 edicions i l'Andrés arriba aquí després de 20 conferències que ha donat a Alacant, a Barcelona, a Madrid, a Xixón, a La Palma, a València, a Sevilla, a Santiago, a Valladolid, a tot arreu. De fet, a Barcelona 3 vegades i a Madrid una. I després ha tingut entrevistes a mitjans com el Frankfurter Allgemeine, The Guardian o The Times. En aquest sentit, és un llibre que ha arribat o ha tocat un tema molt important que no forma part una mica de la gran discussió en els mitjans en aquests moments de comunicació, que és la manca de sensibilitat cap al nostre entorn i cap a les nostres arrels. L'Andrés va ser cap de secció de la cultura del país i és un de les persones, dels periodistes més importants de cultura que hi ha hagut a aquest país durant molt de temps, i en un moment donat va decidir, coherentment amb el que planteja en el llibre, de créixer, que és per disfrutar, i va ser cap del suplement del Viajero del país durant quasi 20 anys. I allà ens vam conèixer, o vam treballar junts perquè jo portava el País Setmanal i els suplements del país. I per tant, per 20 anys d'estar al Viajero vol dir que és una de les persones que més sap de turisme, de viatges, de gastronomia i del periodisme, entre els periodistes espanyols. Durant tots aquests anys que vam compartir, quasi 12 que vam treballar junts, sempre teníem molta complicitat perquè nosaltres defensàvem sempre presentar lo maco, les coses bones que tenim en el nostre país, i moltes vegades el que fèiem era reenquadrar les fotos perquè no es veiés les coses lletges que estaven al costat. I volíem promocionar també lo únic, i ha estat quan ha deixat el país, quan s'ha llançat a estudiar i a escriure aquest llibre, que ha portat 2 anys tan especial per treure-li una mica tot per demostrar o posar sobre la taula el gran debat que jo crec que és un dels grans debats que tenim ara, que és això d'estructura que hem fet en tot el tema estètic en el nostre país. La primera vegada que vaig tenir notícia del llibre era per un amic comú, que és editor del llibre, que estava discutint amb l'Andrés si d'Espanya Fea o l'Espanya Fea, el títol. I l'Andrés va dir, no, és Espanya Fea, no sé, no hi ha la Espanya Fea i l'Espanya Bonita. En el llibre es parla molt del progrés mal entès, del creixement mal planificat sense harmonia amb l'entorn o sense cuidar el patrimoni. Es parla que que ens agrada preservar les festes locals o la música, i ho fem per exemple a Menorca ho fem amb molta força, però al mateix temps no fem el mateix amb el que és el patrimoni paisatgístic o l'entorn. Hem oblidat una mica això, i en el llibre hi ha molts exemples de males pràctiques que l'explicarà l'Andrés, però també hi ha de bones pràctiques entre elles, i per això vam pensar una mica i vam parlar amb la Fundació, que era una persona que tenia un capítol molt elogiós i s'havia fixat en un tema que és un gran valor de Menorca, que és el camí de cavalls i la recuperació del camí de cavalls, i que és que avui hem estat una mica per allà i ahir vas estar recorrent una mica, i que és un dels grans valors que té la illa de cara al futur. Però per entrar una mica així en qüestió, ja per començar a parlar del llibre, hi ha coses que sí que jo crec que són molt clares. La tesi de que el fracàs de la democràcia, que és un dels grans fracassos de la democràcia, i en aquest sentit ets molt crític ens agradaria que ens ho expliquessis, amb el PSOE i sobretot amb els primers governs del Felipe González,
que van propiciar un creixement sense control per qüestions econòmiques i no van tenir una mínima sensibilitat. També tota la part de com en altres països, especialment França, sí que s'ha cuidat molt tot això. I després una tesi que a mi m'ha semblat que és molt adient, que és a Espanya le ha destruido la falta de amor. Que no hi ha hagut amor cap a les coses maques del nostre país. I bueno, jo crec que Andrés, a més, tota aquesta conferència està creixent a base d'anar visitant altres llocs i que arriba en un moment molt bo aquí a Menorca, a Maó, per explicar-nos el seu llibre i el seu treball. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a la Fundación Rubió por invitarme a estar aquí. Para mí es un honor y un gran placer. Eso me ha permitido también volver a Menorca y darme una vuelta por Menorca y ver cómo la isla evoluciona felizmente por su capacidad para controlar el crecimiento y posiblemente para conseguir que no crezca más, porque yo creo que ese es el principal reto. Hay muchísima gente que ya habla de decrecimiento, muchísima gente que ya habla de consumo cero de suelo. Esto es un concepto importantísimo. El tema de que hay que actuar sobre lo ya construido, de que hay que rehabilitar, regenerar y hay que parar el crecimiento y, en algunos casos, desmantelar y decrecer. Esto vamos a ir hablando poquito a poco, pero bueno, yo simplemente quería darles las gracias, decirles que en mi libro hay un capítulo que se titula Los valientes menorquines y su camí de caballs. Una vez me encontré a Alex en la calle. Alex ha sido mi jefe durante muchísimos años. Eso yo creo que es importante decirlo. Yo estaba responsable del viajero, pero él era mi superior y era subdirector del periódico en El País y llevaba toda la parte del País semanal y los suplementos. Y me lo encontré en la calle. Yo ya había abandonado El País. ¿Y qué haces? ¿Y qué estás haciendo ahora? Y le dije, pues mira, estoy escribiendo un libro que se llama España Fea. Y entonces Alex es un periodista que siempre es propositivo. Es una de sus grandes características y es una de las cosas que a mí más me gustan de su personalidad como ser humano y como profesional del periodismo. Y entonces me dijo, porque tendrás que hacer también en el libro contar las partes buenas. Definitivamente. El libro pues va a intentar ir como yendo de un lado para otro, porque España es verdad que es un país con una tradición increíble, donde pese a todo hay algunas cosas que se han hecho bien. Y entonces es él cuando me dijo, y estaría muy bien que hables del Camí de Caballs. Y me contó, como él lleva viniendo a Menorca toda la vida, me contó todas las particularidades del Camí de Caballs y lo que se había hecho con el Camí de Caballs. Y a partir de esto que él me dijo, yo empecé a investigar sobre ello. Y efectivamente me pareció un ejemplo deslumbrante de cuando las cosas se hacen bien. Y yo a partir de ahí ya hablé con Ezquiaga, que se había encargado del plan insular, hablé con bastante gente, me contacté con Isabel Benassar, que es la paisajista y arquitecta que se encargó de todo el trazado y todo, que es precioso, toda la señalética, todo eso, ¿no? Y a partir de ahí armé un capítulo en el libro que se llama así, Los valientes menorquines y su camí de caballs. Pero lo vamos a ver ahora dentro de un momento. Yo quería ahora empezar con una clase de latín, porque me da la impresión de que ustedes tienen el latín muy oxidado, como yo mismo, y podemos empezar con la recordati. En el derecho romano, la recordati es la memoria. Los romanos fijaban la memoria en la construcción de los edificios de la ciudad, o sea, en el entorno construido que forma parte de la memoria y nos acompaña en nuestra vida. Luego ellos tienen el concepto de utilitas pública, que es el bien común, la utilidad pública. Según Tony Judd, que es el ensayista británico, autor de un libro maravilloso llamado Postguerra,
el ideal socialdemócrata es de carácter moral y cultural, y la utilitas pública es la base ideológica de ese ideal socialdemócrata. Es decir, el ideal socialdemócrata que a partir de la Segunda Guerra Mundial transformó Europa y llevó a Europa a la sociedad del bienestar. Y con una brillante prosta, yo relaciona ese ideal no con el marxismo, sino con lo que llama textualmente la característica mezcla de finales del siglo XIX de autoconfianza cultural sustentada en el imperativo de comprometerse con el perfeccionamiento de lo público. Quedémonos con este concepto, el imperativo de comprometerse con el perfeccionamiento de lo público. Quería hablar de Francia porque me parece que lo que ha hecho Francia tiene mucho que ver con lo que han hecho los menorquines con el Camí de Cabals. En 1976, hace nada menos que 46 años, el presidente francés Valéry Giscard d'Estaing le envía una carta a su primer ministro, que en ese momento era Jacques Chirac, y le pide en esa carta que hay que detener el afeamiento de Francia. Giscard se queja de los errores arquitectónicos, de la degradación del paisaje y la invasión de la periferia de pueblos y pequeñas ciudades por edificios desordenados. Para detener este proceso, Giscard dice que la reglamentación no es suficiente, que lo que es necesario es reforzar el papel de los profesionales de la arquitectura. Él les llama los artistas del espacio público. Y para él son los arquitectos, los urbanistas y los paisajistas. Giscard dice que estas personas, que estos artistas, tienen que estar en la primera línea del poder para articular todo ese proceso de la configuración del espacio público. Estamos en un momento, los 70, en que ya se ha producido el Big Bang de la construcción a nivel global. Y este presidente se da cuenta de que hay que tomar medidas para detenerlo. Me interesa mucho señalar que Giscard d'Estaing no es un ecologista radical y Chirac tampoco. Son dos conservadores franceses. Esto no ocurrió en España porque España no siguió el modelo francés. Es curioso decir que hasta antes de la Guerra Civil, la Junta de Ampliación de Estudios enviaba a los universitarios a hacer el doctorado o a formarse después de la universidad, sobre todo a Francia y Alemania. Pasó algo muy diferente con el franquismo. El franquismo termina la guerra civil y se produce ese periodo de la autarquía, y lo que hace el franquismo es tratar de sobrevivir. Hay un momento en que está asfixiado, y a cambio de las bases militares que cede a Estados Unidos, empiezan a llegar los últimos coletazos del Plan Marshall. Y el régimen revive, digamos, ¿no? Y el régimen empieza a enviar misiones técnicas a Estados Unidos. Y estas misiones de empresarios, de gente que va a las universidades americanas y se imbuyen de ese modelo desregulado de la iniciativa privada que imperaba en Estados Unidos. Esto realmente es un hecho que se debe a la coyuntura política, pero que marca mucho y que incide mucho en lo que ha pasado en España con el tema del paisaje. Yo ahora quiero empezar hablando de islas. Como estamos en una isla, vamos a hacer un pequeño recorrido por varias islas. Aquí tenemos el Camí de Cabals. Francés Antic y su gobierno publicaron en diciembre de 2000 la ley para recuperar el Camí, el sendero de 185 kilómetros que circunvala la isla. La ley autonómica estableció el paso libre y gratuito, urgiendo a la recuperación de suelos para el dominio público. Ahí se implican la coordinadora en defensa del Camí de Cabals, se implican los vecinos. Hay un político del Partido Popular llamado
que intenta presentar un proyecto alternativo, el Camí del Litoral, que era un proyecto que trataba de hacer paseos marítimos y pavimentar partes muy importantes de la costa. La organización ecologista Greenpeace habló de excavaciones, pavimentaciones, instalaciones de infraestructuras en sistemas dunares y otros despropósitos ambientales, despreciando la existencia del Camí de Cabals. Los menorquines dijeron, no, gracias. Los menorquines no quisieron perder ese patrimonio. Por eso yo en mi libro digo los valientes menorquines y su Camí de Cabals, porque ellos se enfrentaron al Estado en defensa de la memoria del Camí. Ellos mostraron lo que el filósofo alemán Martin Heidegger denominó la disposición afectiva. La disposición afectiva no es otra cosa que el amor por lo que nos rodea. En este caso, el amor por el paisaje de Menorca. Ese concepto, disposición afectiva, es fundamental para el Dasein. Es un concepto que significa estar en el mundo. Y para este filósofo, estar en el mundo es estar el uno con el otro. Y por añadidura, un estar en casa en el mundo. Y en este sentido, recuperando y cuidando el camino, los menorquines se estaban autoprotegiendo dentro del círculo de su estar en el mundo. Aquí tenemos un aspecto del camino. En el libro también hablo de la feliz alineación que se produjo para que llegáramos a este asombroso Camí de Cabals. Se unieron las fuerzas de los vecinos de los 8 municipios de la isla, los activistas del ecologismo, los políticos que impulsaron la ley autonómica, la arquitecta citada Isabel Benassar, que se encargó del plan especial y de la señalización del camí, el arquitecto y urbanista José María Ciaga, a cargo del plan territorial insular, el Ministerio de Medio Ambiente, que en ese momento estaba a cargo de Cristina Narbona. Cristina Narbona pagó la reconstrucción de casi 1 kilómetro de los muros de piedra y la instalación de postigos en el camí. Y por último, los organizadores de cursos de técnicas tradicionales de pedra en sec para recuperar los muretes y tramos del sendero. ¿Qué nos viene a decir todo esto? Que es importantísima la unión de las fuerzas para lograr que proyectos como estos calen. Es en el tema de la configuración del espacio público, las individualidades son maravillosas, el corto plazo no sirve. Lo que sirve es la unidad de las fuerzas a medio y largo plazo. Sin embargo, ahora vamos a hablar, aquí tenemos la señalización del camino, aquí tenemos el mapa de Isabel Benassar, que es precioso, donde se puede ver cómo el camí circunvala la isla con esa línea roja maravillosa. ¿Cuál es la consecuencia de toda esta acción de preservación, de intentar que no se crezca, de mantener el patrimonio sostenible? Pues la consecuencia son artículos como este. En el New York Times se da un reportaje, publican un reportaje muy, muy largo sobre el hecho de que Auster Wilk inaugura su último proyecto en la isla española de Menorca. Nos vamos a Ibiza. El arquitecto Gio Ponti, italiano, dijo: Ibiza es una fascinante lección para todos. Hablaba ya en los años 30 del siglo XX de cómo la arquitectura popular de Ibiza era maravillosa. Pero se referían todos ellos a la mediterraneidad esencial de su arquitectura y sus paisajes, no a esa otra Ibiza víctima de la especulación inmobiliaria y la sobreexplotación de su territorio.
Una isla donde se han construido 22 kilómetros de autovía cuando solo tiene 42 de punta a punta. Ibiza fue la isla intocada y el lenguaje que provocó una fascinación mítica. La línea de puntos para el viaje incluía Ibiza, California, Ámsterdam, Katmandú. Ese sueño lleva camino de esfumarse del todo. Para mi investigación yo hablé con uno de los arquitectos históricos de Ibiza que me dijo: en Ibiza hay tantos desastres que ya no hay mecanismos posibles para controlar esa deriva. Y no se le ve un buen final, ni en Ibiza ni en toda la costa española. Y este arquitecto añadió: es un proceso de aceptación, porque no tienes para enfrentarte a eso. Cito estas declaraciones pues porque justo Menorca sería un poco el contrarrelato de lo que ha pasado en Ibiza. Y desde mi punto de vista es un contrarrelato absolutamente positivo. Aquí tenemos un poco la imagen de esa sobreexplotación de Ibiza. Y aquí tenemos también unas viviendas sociales en Ibiza, que son de Marta Pérez y José Toral, porque creo que es muy importante señalar que si hay que crecer, que se haga de verdad con los mejores talentos a disposición de la isla, O sea, que se contrate a los mejores arquitectos, y aquí vemos un ejemplo de cómo la buena arquitectura dignifica el espacio público. Saltamos a Mallorca. Aquí tenemos la Fundación Pilar y Joan Miró. Joan Miró en los años 50 llamó a Josep Lluís Sert, un arquitecto del exilio, para que le construyera este precioso taller. Desde ahí Miró veía el mar y fue viendo también cómo el mar desaparecía de su vista. Y aquí tenemos el resultado de lo que se ve desde la Fundación Miró. Es el asesinato del paisaje, dijo Joan Miró. Rafael Moneo quedó consternado con el desastre urbanístico cuando le encargaron la ampliación de la fundación. Por eso creó un edificio a modo de escudo, replegado sobre sí mismo. Y ahora saltamos a Canarias. Esto es un viaje, ¿no? De salto en salto. En 2020 los españoles estábamos en casa por la pandemia, pero no una avispada empresa constructora gallega que aprovechó para entrar en la playa de La Tejita, al sur de la isla de Tenerife, y empezar a construir un edificio para un hotel de lujo. Esta playa está considerada un santuario natural y los ecologistas inmediatamente se inmovilizaron, porque al fondo se ve cómo hay un volcán a pie de playa, que es una rareza geográfica. 2 activistas se subieron a la grúa y estuvieron allí 12 días. Los manifestantes gritaban de concesión de licencias para sobrevivir y autofinanciarse en muchos casos. Entonces, esto que se hizo sin filtros, sin matices, se ha visto a lo largo del tiempo que se ha convertido en algo que debería modificarse de alguna manera. Esta modificación, lógicamente, es muy difícil, pues porque lógicamente es el armazón legislativo con el que los españoles nos hemos otorgado, y estaría el modelo francés por una parte y estaría el modelo alemán, que yo creo que es el que más nos interesa. El modelo alemán es un modelo de Länders, son también como autonomías, es un sistema federal parecido a las autonomías. ¿Y por qué nos deberíamos fijar en él? Porque hay una característica fundamental en los Länder alemanes, que es el permanente intercambio de información técnico-científica entre los Länder. Eso hace que los profesionales del tema, la gente que sabe, esté organizando las situaciones, lo que hablábamos un poco que pedía Niscao. Este intercambio continuo de información técnico-científica conlleva, lógicamente, una mayor transparencia, porque la información está fluyendo, y cuando hay una mayor transparencia, hay mucha menos corrupción. Este modelo alemán, que es el que deberíamos seguir, contrasta con el modelo italiano. El modelo italiano, que es bastante parecido al español,
Y hay un sabio italiano que se llama Salvatore Stettis que detectó y habla del permanente conflicto Estado-regiones en Italia. También podemos hablar de lo mismo en España. De manera que es muy importante esta aproximación del caso Lehman. Seguimos viendo cómo en Las Palmas de Gran Canaria se crean situaciones como esta de sobreexplotación del territorio. Esto es Mogal. Aquí tenemos la zona de los alrededores de las dunas de Maspalomas, una torre de Pisa y una zona ahí totalmente desregulada donde lo kitsch se junta con la mala planificación, y he traído esta torre de Pisa, véase la escala con respecto a la moto, para ver un poco cómo lo kitsch entra en la configuración del espacio público y lo destroza. Ahora nos vamos a Hawái, damos un salto transatlántico. Vemos ahí ese cráter tan maravilloso y vemos toda esa zona construida. Hay un escritor que a mí me gusta mucho de viajes que se llama Paul Terus, que vive medio año en Hawái. Y siempre que va, todos los años dice, siempre se encuentra con algún nuevo edificio, una nueva carretera, un nuevo negocio, una nueva torre, odiosos y grandes edificios que te bloquean la vista del mar. Aquí vemos Honolulu, vemos esos edificios que a Paul Terus le parecen horrorosos. Alterna su estancia en Hawái con un largo veraneo en Cape Cod, en Massachusetts. Es una de las zonas más ilustradas de Estados Unidos. Y dice Paul Terus, allí nada cambia nunca. Estas tres palabras son fundamentales. Nada cambia nunca. Dice Paul Terus, donde yo vivo no hay comida rápida. No McDonald's, no Taco Bell, no Kentucky Fried Chicken. Solo mamás y papás en la atmósfera de Edward Hopper. Aquí vemos Provincetown en Cape Cod, esa atmósfera, y aquí vemos un faro que también es esa atmósfera de Edward Hopper. Y ahora pegamos un salto a Lanzarote. Esa misma atmósfera de nada cambia nunca la encontrábamos en Lanzarote, en estas vides protegidas por esas piedras, como las piedras en sec de aquí de Menorca. La arquitectura popular. Un dibujo de César Manrique sobre una antigua construcción de la isla, que vemos la belleza impresionante de las tipologías de la arquitectura popular española, ¿no? Que había un geógrafo llamado Manuel de Terán que hablaba de la genialidad geográfica de la península ibérica. Con toda su difícil orografía, eso daba lugar a unos tipos, a unas tipologías de viviendas de arquitectura popular verdaderamente asombrosas. Esto lo hacía César Manrique en Lanzarote. Y hay un momento en que César Manrique ve que Lanzarote comienza un proceso de construcción ilimitada, incontrolable, donde los promotores toman las riendas y él de pronto ve que no hay nada que hacer y agarra el micrófono y se convierte en un activista. Lo terrible del caso es que en ese momento estaba gobernando Felipe González. ¿Por qué yo en mi libro soy muy crítico con Felipe González? Por una razón sencilla, porque claramente ha sido el presidente del gobierno más perspicaz de la democracia. Tuvo 4 elecciones seguidas que las ganó y 3 de ellas con mayoría absoluta. Fueron muchos años en los que pudo haber cambiado el statu quo. ¿Cómo hubiera podido cambiar el statu quo? Muy sencillo, creando un superministerio para la ordenación del territorio. Un político liberal de la democracia, Garrigues Walker, ya lo pidió en los años 70. Dijo, hay que crear un gran ministerio para la ordenación del territorio. No le hicieron caso. Felipe González perdió también esa oportunidad y digamos que la deriva a la que llevó esa especie de llamamiento a que los ayuntamientos se dedicaran a conceder licencias, pues luego se vio exacerbada cuando llegó José María Aznar y directamente, prácticamente declaró urbanizable todo el suelo. O sea, ya fue un disparate absoluto, ¿no?
Seguimos, hablábamos de César Manrique, esto es Arrecife, la capital de Lanzarote. Ahí vemos una casa de cómo se está echando a perder la arquitectura popular canaria, mientras por detrás surgen verdaderos adefesios constructivos, ¿no? Los promotores son los que están al mando. Me contaban en el Colegio de Arquitectos de allí que ellos han propuesto que se protejan como más de 100 edificios y solo hay protegidos 20 en Arrecife. Y por supuesto no les han hecho ni caso. Arrecife, también con esa torre absolutamente inapropiada. Y una frase de César Manrique muy dura, pero que viene a cuento de todo esto que estamos hablando. Menuda herencia para las generaciones futuras con esta panda de burros. Es muy interesante esta frase, él la dice de esta manera tan directa y terrible, pero hay un proverbio masái que dice lo mismo, de otra manera. El proverbio masái dice que nosotros no heredamos la tierra de nuestros antepasados, sino que la tomamos prestada de nuestros descendientes. Es decir, nuestra obligación es dejar el territorio impecable para las generaciones futuras. También se pueden hacer las cosas bien, y César Manrique es un gran ejemplo de ello. Estas esculturas, los juguetes de viento que dejó en Lanzarote, esta vista maravillosa de la Isla Graciosa desde Lanzarote. Esto es un proyecto que él hizo, que está totalmente mimetizado con el terreno. Y nos pegamos el salto a la Graciosa, porque la Graciosa tiene mucho que ver con Menorca. Es una isla que es un santuario natural. Solo hay 2 pueblos, este que vemos aquí y este otro que vemos aquí. Y hubo un gran debate en Menorca entre la mitad de los habitantes y la otra mitad, porque unos estaban a favor del desarrollo y otros no. Y por ahora la mitad que no estaba a favor del desarrollo ha ganado. Por ahora ha ganado la batalla y yo creo que ya hay mecanismos de protección que van a garantizar eso. Pero nunca se puede no estar seguro porque los promotores están al acecho y sus mecanismos de control son muy, muy poderosos. Aquí tenemos la Graciosa, el cicloturismo, alquilan bicicletas o eléctricas o no eléctricas para que puedas recorrer todos los caminos. Hay también unos 4x4 que te van a recoger si lo dices, que es un poco lo que ya está sucediendo también con el Camí de Camals, por lo que me contaba Alex, que ya tú puedes decir que te vayan a buscar y se organiza de una manera sostenible y bien hecho. Aquí vemos las playas de la Graciosa, aquí vemos los volcanes. Ahora damos un salto a Francia, la isla de Ré. Es una isla que está muy cerca de la costa. Vemos que está poco poblada, pero está bastante poblada. Y últimamente se superpobló. ¿Por qué? Porque construyeron este puente para unir a la isla. Y esto significó una sobreexplotación. Afortunadamente, el Conservatorio del Litoral francés actuó inmediatamente y empezó a comprar terrenos en la costa. Es muy interesante hablar un momento del Conservatorio del Litoral. Giscard d'Estaing, este político conservador que en este campo yo creo que fue un visionario, en 1975, un año antes de esa carta que le manda a Jacques Chirac, crea el Conservatorio del Litoral en Francia, que consiste en que altos funcionarios del Estado, independientes y con presupuesto, se dedican a comprar en el mercado privado fincas colindantes con el dominio marítimo terrestre para regenerarlas ecológicamente, devolverlas al Estado, es decir, a los franceses, y que no se vuelvan a tocar. Cuando le preguntaron a Giscard d'Estaing qué va a hacer el Estado con esos terrenos que están quitando de las manos de los promotores, Giscard d'Estaing le miró al periodista y le dijo, naturalmente, nada. Aquí vemos la isla de Ré, tal como está ahora protegido lo que queda por el Conservatorio del Litoral. Pegamos un salto a Córcega. Córcega se ha convertido en la joya de la corona francesa porque sería muy complicado explicar todo el proceso, es muy complejo, pero bueno, básicamente nos quedamos con que los habitantes de Córcega, aliados con el Estado francés, aliados con el Conservatorio del Litoral, han conseguido salvar la costa de Córcega de una manera
impresionante. Y aquí tenemos unas fotos que a mí me interesa destacar, pues son los Ardiates, que es un macizo montañoso que el Conservatorio del Litoral, en esta actuación de esta institución, lograron comprar 37 kilómetros de costa que pertenecían al grupo Rothschild. El Conservatorio del Litoral tiene tanto prestigio ahora que de pronto una señora dejó en herencia una finca impresionante que estaban todos los promotores en la Costa Azul al acecho para ver cómo podían meterle mano, y esta señora dejó en herencia la finca al Conservatorio del Litoral. Entonces ya es una institución de gran prestigio y ojalá ese Conservatorio del Litoral se instaurase en España. Lo está haciendo ya Cataluña. Esto es muy importante. Los grupos ecologistas catalanes han dado mucho, han sido muy activistas porque la Costa Brava se ha destruido muchísimo y han conseguido que la Generalitat establezca esta institución a la manera de Francia. Y lo están haciendo ya, está constituyéndose, todavía no está constituida, pero están en ello, ¿no? Y yo creo que es muy importante y también es muy significativo que esta iniciativa no haya partido del Estado. Esto da mucha pena, que haya tenido que ser una comunidad autónoma la que haya puesto en marcha algo así. Algo que en Francia lleva ya casi 50 años. Y lo interesante es que esta medida se tomará en todas las comunidades costeras mediante alianzas, mediante ese intercambio del que hablábamos de los alemanes, un intercambio técnico-científico que estableciera realmente un conservatorio que hiciera que la costa se empezara a preservar. Porque aunque parezca que se va de poco a poco, los franceses con el Conservatorio del Litoral han conseguido recuperar para el Estado nada menos que un 16% de la costa francesa, que es muchísimo. Aquí tenemos otra vez más Córcega. Y esta frase, que es de un colectivo madrileño que se llama Mundo, un colectivo de arquitectos, y que me parece muy interesante porque lo resume muy bien. No hacer, rehacer, deshacer. Es decir, no hacer es consumo cero de suelo. Se acaba la construcción. Lo sentimos mucho. Los promotores que se dediquen a deconstruir, a reciclar, a organizar empresas para que sigan ganando dinero. Sí, aquí estamos porque todos sigamos ganando dinero, ¿no? Y la industria del reciclaje es cada vez más interesante. Ahora mismo ya el hormigón y el acero se recicla, o sea, se pueden desmantelar los puntos conflictivos sin ningún problema. Aquí son 3 R's: reduce, reuse, recycle, reducir, reutilizar, reciclar. Hay gente que llega hasta las 7 R's, o sea, ya se puede meter estos verbos. Yo no sé qué tal vamos de tiempo. Esto es... estamos con las islas. Yo puedo seguir mucho rato, pero tú me Claro, ya han sido instrucciones. Si vemos que os aburrís o tal, yo paro y tal. Aquí, ahora mismo, yo me llamo Jordi Hurtado y esto es Saber y Ganar. Y quien se lleva 20 puntos, quien sepa quién es el que aparece en la fotografía. Presidente más cerca, pero no es de Washington. Presidente de los Estados Unidos de 1801 a 1809. Jefferson, muy bien. 20 puntos. 20 puntos estás ganado. Jefferson, que era un ilustrado, se dio cuenta de que el Estado Federal Americano tenía que ser el que legislara la expansión hacia el oeste de Estados Unidos, porque la competencia estaba en los estados americanos. Pese a que vio que esto era importantísimo, no se atrevió a cambiar el statu quo. ¿Por qué? Porque tenía esclavos, era propietario de esclavos. Y los presidentes que le sucedieron, tanto Monroe como Madison, eran propietarios de esclavos y no se atrevieron a cambiar la Constitución americana. Aquí tenemos Monticello, que Jefferson era arquitecto también y es un tesoro nacional de Estados Unidos, una mansión palladiana y que curiosamente está
en su finca de esclavos. Esa era su parcela de esclavos. Entonces, hasta este punto vemos como la cultura americana, toda la tradición americana, un punto crucial es el tema de la esclavitud. En historia, el contrafactual es preguntarse, ¿qué hubiera pasado si no hubiera pasado lo que realmente pasó? ¿Qué hubiera pasado si Jefferson o Madison o Monroe hubiera cambiado la Constitución americana y hubiera sido el Estado federal el que hubiera controlado la expansión del territorio y la configuración del espacio público en Estados Unidos? El mundo sería diferente. ¿Por qué? Porque el mundo se americanizó. Aquí vemos un panfleto que se llama La americanización del mundo. Pasolini lo vio muy bien en Norte, que es un pueblo italiano. Él estaba con su cámara buscando escenarios y en un momento determinado reencuadran la cámara y aparece ese edificio que hay en la esquina y que a Pasolini ya le sirve para decir que es la ruptura de la escala topográfica y la ruptura de la Italia antigua, que para él es la real, es la bella, es la bonita, y añade, aunque fuera pobre. Pasolini en ese sentido es tan visionario que él vio lo que iba a pasar. En ese momento estamos en la autarquía española, lo que hemos hablado antes, donde la ciencia se asocia al Espíritu Santo nada menos, y el racionalismo de antes de la guerra es calificado como honesto. Y aquí vemos que España se americaniza. Esto es lo que hemos hablado antes de cómo van las misiones a Estados Unidos y vuelven, y a mí me parece que la portada de este libro es maravillosa, con ese botijo, con el bikini de la bandera americana. Es un libro del historiador Antonio Nillo que a mí me parece un libro muy importante. Se llega a un territorio zombie. Es eso, ese territorio donde vamos por la costa en nuestros yates, o mejor, en nuestras barcas alquiladas laterales, que es a donde llegamos algunos, y nos damos cuenta de cómo en muchos tramos nos encontramos con esta ruptura de la escala topográfica del paisaje, cómo el pensamiento arquitectónico no ha estado allí, cómo los artistas del espacio público han sido marginados. Es un escenario post-cataclísmico. Es un escenario que une una tríada letal, la especulación caótica, la corrupción política y la incultura, que se resume en este proyecto que yo pongo en la portada del libro, que es el Algarrobico. Justo antes de ayer, el Ayuntamiento de Carboneras ha cambiado el reglamento para que se pueda demoler de una vez, o sea, ha quitado la protección, es la traba legal que había. Con lo cual, a partir de ahora, quizás se pueda demoler el Algarrobico, ya hay dinero para hacerlo. Entonces, ojalá veamos cómo se demuele el Algarrobico, sobre todo como ejemplo de lo que no se debe hacer, como ejemplo para navegantes, para que los promotores sepan que no se puede construir un hotel ilegal en una playa protegida, aunque se tengan los permisos, porque una vez más ellos dicen que tenían los permisos del ayuntamiento y de la comunidad autónoma aliada, con la falta de criterio y del Estado, que no actuó, en este caso en Andalucía. Aquí vemos el Algarrobico hace unos meses, un amigo me mandó la foto. Algarrobicos hay por todas partes. En Alicante, este Meliá, que rompe y fractura la ciudad, en un momento determinado se consiguió un acuerdo con la empresa para demoler. Este es un proyecto de las postrimerías del franquismo, pero un alcalde del Partido Popular indultó el edificio y no aceptó que se demoliera cuando lo tenían arreglado. Una cosa bastante incomprensible. Otro Algarrobico, este es en Valencia, un hotel también que se ha quedado ahí abandonado. Este es el Algarrobico catalán. Estos son los de Sostos, Brava y Seros. Estos han conseguido que en Cataluña se vaya a hacer el Conservatorio del Litoral catalán, gracias a que se manifiestan, a que actúan, a que traspasan y critican. Vemos este edificio desde el aire. Es en Begur, la costa está al lado, han destruido un pinar. El ayuntamiento de Begur es famoso por su dadivosidad a la hora de conceder
las licencias, el tema del Conservatorio del Litoral. En Estepona, la Virgen del Carmen, que es una virgen marinera que la sacan en procesión y la meten en el agua y luego la vuelven a traer, pues tenía esta placita con unas vistas al mar increíbles y se las han quitado. Los promotores no respetan ni a la Virgen María. Aquí vemos al lado de Marina de Oro cómo la urbanización se está comiendo el pinar y va a llegar al faro. En Estocolmo existe un consejo de belleza y se llama así de una manera muy tradicional, el Consejo de Belleza. Y tienen capacidad de veto, son expertos que pueden decir si sí o si no a cualquier cosa que se hace en Estocolmo. Y de hecho Moneo, que tiene en el Museo de Arte de Estocolmo, es una obra maestra de Moneo, le hicieron cambiar el color porque no era el color adecuado para la paleta de colores que se manejaba en Estocolmo. Y Moneo, muy obediente, cambió el color y es una de sus obras maestras. A lo que voy es que el Consejo de Belleza, con ese nombre tan antiguo, es una institución particular que debería ser implantada en España en todas partes, ¿no? En cualquier ayuntamiento o en cualquier isla, ¿no? Una de las cosas que hacen ellos es cuidan el tema de las estatuas públicas, ¿no? Que en España se han convertido en una auténtica plaga. Es la disneyificación, aquí lo vemos enfrente de la Catedral de Oviedo con la regenta. Aquí lo vemos en Alicante, en Santiago de Compostela, en Ávila, en Palencia, la Niña de la Comba en Palencia, Don Quijote y Sancho, Alcalá de Henares. En la Plaza del Diamante, nada menos, en Barcelona, también se le han conado esta escultura. Es una obra maestra de Tercer Rodoreda, la Plaza del Diamante, que si no la han leído, por favor, ¿a qué esperan? Porque es una obra maestra de la literatura del siglo XX, no solo española, europea e internacional. Y no está a la altura esta estatua de la obra de Merced Rodoreda. Aquí nos vamos a Macael, en Cabo Mortero de Macael. En Macael, Almería, hay unas canteras de mármol que es un mármol increíble y los arquitectos admiran muchísimo el mármol de Macael y si pueden lo utilizan. Y aquí la pena es que para hacer ese mortero gigante pues han utilizado ingentes cantidades de ese valioso mármol. Aquí tenemos el monumento al Percebe en Rindo, que es en Lugo, que bueno, tiene la curiosidad de que por lo menos tiene un uso sostenible, porque ahí puedes meter los tapones de las botellas para que luego se reciclen. Y aquí tenemos a mi favorito, que es en Amorebieta, el monumento a la patata brotada. Yo creo que habría que intentarlo. Habría que intentarlo. Como se indultó el torno de veterano. El tema del mobiliario público. Hoy comentaba con alguien que habíamos visto en Menorca pues unas jardineras que han puesto en un lugar pues que no estaba a la altura. Hay que tener mucho cuidado con el mobiliario público. Haría mucha falta un consejo de la belleza menorquín que hubiera dicho, oye, esas jardineras no, vetadas. Entonces, aquí vemos en Sevilla también, por un lado está muy bonito el lado del palacio y por otro meten esas jardineras que no se sabe ni de dónde las han sacado. El tema de los pueblos, como de pronto hay una casa muy bonita y los ayuntamientos no son capaces de establecer unos criterios. Y entonces un vecino pone unas mansardas, otro crea una galería de PVC, el otro pone unas resas, el otro pone una puerta también de PVC o de aluminio. O sea, digamos, lo importante que es que haya criterios unificadores a la hora de restaurar esa arquitectura española tan maravillosa, ¿no? La desvalorización del mundo campesino. O sea, quizá no es tanto el hombre que ha puesto los colchones para cerrar la finca, como se ha desvalorizado ese mundo que es tan importante para entender España. Aquí lo vemos en Menorca, yo estoy alucinado estos días recorriendo con el coche y viendo
esos paisajes tan limpios de Menorca, cómo todavía la agricultura tiene sentido, está cuidado, ¿no? Y a mí eso me parece absolutamente maravilloso, es único. Y ahora pegamos el salto a Madrid. Madrid es el modelo neoliberal. Aquí abrieron un casino y pusieron una rana, porque al parecer esto atrae a los jugadores chinos, que es la rana de la suerte. Y entonces, en vez de quitarla, cuando se pasó la concesión, se la regalaron al ayuntamiento. Y el ayuntamiento la aceptó. Yo no digo que esta rana no pueda estar en Faunia, en un parque de atracciones, pero no en el centro de Madrid, en pleno Plaza de Colón, al lado, cerca de la plaza del Paseo de la Castellana. Son las cosas que pasan en Madrid. Como por ejemplo, que ahuecan los bancos más importantes de la ciudad y los destruyen por dentro, sigilosamente. Aquí tuvo que subir un fotógrafo, Manuel Casamayón, un homenaje para él, al edificio del frente, para que supiéramos que estaban destrozando el Banco Español de Crédito, el Banco Hispanoamericano, y que los niños de Madrid ya no podrán ver cómo eran los bancos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque lo que estaba haciendo era poniéndoles alfombras rojas a los multimillonarios del mundo para hacer unos pisos de 6 o 7 u 8 millones de euros cada uno y destrozando este patrimonio tan importante, ¿no? Aquí una revista alemana muy importante de arquitectura que titula No al derribo del Colegio Alemán de Madrid. Afortunadamente una jueza analizó las obras y se pudo recuperar una parte del Colegio Alemán. Aquí vemos un edificio muy bonito, muy sesentero, de finales de los 60, principios de los 70. Lo derribaron, tiraron los hexágonos, esos tan bonitos, a una escombrera. Cuando dijeron que nos iban a reciclar, lo hicieron. Y el director de la Escuela de Arquitectura de Toledo, con unos alumnos, alquilaron un camión y fueron a la escombrera y recuperaron 3 hexágonos y los llevaron a la Feria de Arte Contemporáneo, Arco, como una pieza política para decir: nos habéis mentido, no habéis reciclado los hexágonos y habéis demolido una obra de arquitectura singular que no hacía falta que fuera demolida, porque lo que se construyó, que está bien, es de Norman Foster, pero no supera lo anterior. Y se pierde una pieza de los años 60 en Madrid, ¿no? En la fábrica Clesa, un edificio industrial que han intentado demoler, un edificio maravilloso, hay una gran polémica sobre él. Es un edificio de Alejandro de la Sota y posiblemente se pueda recuperar. Posiblemente se consiga gracias a los activistas y a la Fundación Alejandro de la Sota. Ojalá que se consiga que lo declaren bien de interés cultural. En mi libro yo hablo muy bien de Benidorm. ¿Por qué? Porque Benidorm, según Oriol Bohigas, es un bosque de rascacielos esbeltísimo. Los urbanistas ahora están diciendo que ojalá se hubieran hecho 6 o 7 Benidorms y se hubieran salvado muchísimos tramos de costa. Porque lo que se valora es la densidad ecosostenible. O sea, puedes meter a muchísima gente en un tramo muy concentrado de territorio y consumes muchísimo menos suelo, ¿no? Entonces, esto queda ahí. Bohigas no había visto que iban a construir esta torre, que es una torre con ese diamante en el medio. Claramente, si hubiera habido un consejo de belleza en Benidorm, esa torre no se hubiera construido. Eso sí, si alguien tiene muy buenas vistas y los pisos salen por 350.000 euros, y desde luego es lo que se llama la covisibilidad. O sea, digamos que está protegido lo que ves, pero a ti te ven y no está protegido lo tuyo. O sea, que juegas con ventaja. Los que viven ahí juegan con ventaja. Aquí vemos un caso flagrante en Barcelona. Se les escapó a los barceloneses, que son tan cuidadosos, porque eran los terrenos de la autoridad portuaria. Es curioso cómo el Estado, en este caso, fue el culpable de dejar que se construyera este hotel, que rompe toda la perspectiva de la playa de la Barceloneta, un proyecto fracasado de Ricardo Bofill, porque el muro cortina que ha construido no está bien, y luego esa idea de que el hotel es una vela tampoco la ha logrado. Es un edificio fracasado. Aquí vemos cómo en Sevilla, donde había un pacto entre caballeros,
que decía que no se podía construir por encima de la Torre de la Giralda. Y de pronto consiguen las fuerzas vivas, y ahí estaban todos metidos. El alcalde socialista puso la primera piedra, estaba el PP, estaban los andalucistas, todas las fuerzas de la ciudad dieron el visto bueno a esa torre que rompe por completo el perfil arquitectónico de Sevilla y que era absolutamente innecesaria. Aquí vemos la torre dialogando mal con la Torre del Oro. Hay un caso ahora mismo en Málaga, esto es la Bocana del Puerto, la Farola, y están intentando construir un edificio de altura al lado mismo con capital catarí. Y hay una polémica tremenda en la ciudad porque los activistas están en contra. Vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos el maravilloso Guggenheim de Bilbao y aquí vemos lo que le ha salido detrás, la Torre Iberdrola. Hay un activista y artista que se llama Eric Harley, que no sé si lo habéis visto en el intermedio, que hace unas viñetas muy, muy interesantes, y él ha llamado a su sección el pormishuelismo. Entonces, ¿qué quiere decir el pormishuelismo? Esta gran empresa tenía en Bilbao todos los edificios industriales habidos y por haber que podía haber reconstruido, rehabilitado y hubiera podido hacer una serie maravillosa y haber dado un ejemplo de esto que hablábamos antes, de no hacer, rehacer, deshacer. Y sin embargo, quiso como... Iba a decir marcar paquete, pero que me perdonen. Quisieron como que su presencia fuera total en la ciudad. Craso error. Por eso digo que es un ejemplo de pormishuelismo. En Bilbao, por ejemplo, este edificio tan bonito, cuando ven ahí nueva construcción, la corrupción está por todas partes, o las malas prácticas. Si no queremos decir la palabra corrupción, vamos a decir las malas prácticas, para no levantar susceptibilidades. La Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Bilbao, compuesta por arquitectos, menos una persona, todos votaron a favor de que se derribara este edificio. Es un edificio magnífico del Ensanche, para construir estos anodinos apartamentos que hubieran estado mucho mejor si se hubiera rehabilitado este edificio. Son cosas incomprensibles que pasan en Bilbao, como la destrucción de esta fábrica en la que trabajaban más de 5.000 personas y que pueden morir rompiendo esa parte de la memoria industrial de la ciudad. Aquí vemos un ejemplo muy gracioso de cómo hay un bar, una terraza que se llama El Cargadero, y ponen la fotografía del verdadero cargadero que demolieron. O sea, lo que debería... Yo desde luego soy el empresario y es que reconstruiría el cargadero y metería la terraza allí. Sería un gran éxito y estaríamos devolviendo el patrimonio a los bilbaínos. Ahí es como quedó el lugar sin el cargadero, o sea, un espacio totalmente sin cualidades dentro de la ciudad, con lo bonito que era ese cargadero y lo que representaba además de memoria de la ría, ¿no? Y aquí vemos un poco esto que está pasando en el País Vasco, en el País Vasco del Partido Nacionalista Vasco. Es muy interesante decir que estos nacionalistas que se supone que aman tanto Euskadi y la Arcadia Foral, pues están destruyendo la memoria de la ría y están destruyendo, por ejemplo, este edificio tan bonito para hacer apartamentos turísticos como se ve ahí en el cartel. Están rompiendo ese sueño que viene detrás en la palabra soñar. Y ahora nos vamos a San Sebastián. De Bilbao a San Sebastián pegamos el salto, pero no es San Sebastián. Es el Lepe. El Ayuntamiento de San Sebastián decide que la barandilla histórica de la playa de la Concha está vieja. Y en vez de restaurarla, la desmontan a tramas en su totalidad y les dan 100 metros al Ayuntamiento de Lepe, que desde luego dicen bienvenidos sean, y los ponen en la playa de Antilla, en el municipio de Lepe. Aquí lo ven y luce impecable. Lepe. O sea, ¿cómo es posible que la desmontaran en San Sebastián y ahora los donostiarras tengan que ir a Lepe para ver la barandilla original? Claramente todo indica que algo pasa ahí, que alguien se ha beneficiado con ese cambio de barandilla. O sea, si no, no se entiende, ¿no?
Ignacio Martínez de Pisón escribió una artículo en La Vanguardia que decía que aquí los listos eran los del EP, no los de San Sebastián. En San Sebastián es terrible lo que está pasando. Hay un alcalde nacionalista que se llama Eneco Goya. Es tremendo el legado que va a dejar. Ya llevan muchos años destruyendo. Han destruido 450 villas marineras. Esto es un edificio de Caraján muy bonito. Aquí vemos cómo lo destruyeron. Pero estas son las villas marineras, 450 que están destruyendo para construir apartamentos de lujo. Aquí vemos un edificio del siglo XIX, de finales, muy bonito. Aquí lo vemos. Que lo demolieron porque se iba a instalar en San Sebastián Darth Vader, el lado oscuro de la fuerza. Y tenían que construirle un pisito. Y aquí vemos lo que le construyeron. Se tiraron esto para construir eso. Entonces son estas malas prácticas que no se saben muy bien a qué vienen. O sea, esa falta de sensibilidad. ¿Y cómo es posible que esté pasando en una ciudad como San Sebastián? Una ciudad que tiene un festival de cine internacional y que tenía un cinematógrafo de más de 100 años. El cine es un arte muy joven y tener un cinematógrafo de un siglo es algo impresionante. Existen muy pocos. Lo destruyeron por dentro. En vez de unirse las fuerzas de la ciudad para hacer allí los grandes actos del festival, lo destruyeron por la fachada la comunidad de tener histórico para el festival. El es muy poderoso. Los fondos de inversiones se han unido a los promotores y es algo que mueve unas fuerzas muy difíciles de controlar. Y en el caso de San Sebastián, esto ya es otro tema también. Voy a pasar muy rápido porque si no nos detenemos. El tema de las pasadas ventiladas. Si tú no pones a los arquitectos en la primera línea de la reconstrucción del espacio público, te encatan un edificio hasta el techo, como en este caso. En vez de poner una cubierta de eficacia térmica. Una vez más, si los profesionales no están al frente, se producen problemas como este que de pronto los edificios en San Sebastián se están uniformizando. En Gijón, edificios antiguos que se van perdiendo a la espalda de la Piqueta. Esto es Gijón también, en Luarca, en el norte, en Asturias. Y una frase que es espero que sea muy identificable con Menorca. Los detalles no son los detalles, hacen el producto. Yo creo que es una frase fundamental, es de Ray Charles Sims, los famosos diseñadores americanos y arquitectos. ¿Por qué la traen? Esto es Santa María del Naranjo, el siglo IX. Un vecino tenía una cochera enfrente y este vecino decidió reformarla y puso esas tejas que parecen de plástico. En Francia hay un cuerpo que se llama el Cuerpo de los Arquitectos y Urbanistas del Estado. Son 450 personas que cuidan de la configuración del territorio. Nada se hace sin que pase por ellos. ¿Qué hubieran hecho los franceses en este caso? Le hubieran comprado la cochera al vecino, lo hubieran indemnizado y la hubieran derribado. Y si el vecino no quisiera vender, le hubieran motivado y seguramente subvencionado para que pusieran las tejas viejas acordes a la atmósfera del monumento. En el derecho francés hay un tema fundamental que es el tema de la comestibilidad de la que hablábamos antes, según la cual no solo está protegido el monumento, sino que tiene que estar protegido lo que se ve desde el monumento. Son las áreas de influencia del monumento. Esto en Menorca lo tenéis claro, o sea, no solo se protege la construcción, sino que todo el paisaje circundante está muy protegido, ¿no? Por eso yo creo que una vez más aquí hacemos la reivindicación de Menorca y del modelo sostenible menorquín. Más ejemplo rápido, esto es ahí, palacio que pertenecía a los Austrias y que se dejó caer. Esto es de León, yo soy de León. En este colegio de monjas estudió mi hermana
Y yo me acuerdo que iba allí a visitar a mi hermana y las niñas tiraban las montas de las naranjas dentro de este palacio románico, el palacio de Doña Berenguela, que no se sabe cómo acabó en el patio de un colegio de monjas. Es el único monumento nacional que no se visita porque las monjas no lo abren. Entonces es un pelotazo de las postrimerías del franquismo, simplemente lo traigo como anécdota. Aquí vemos Valderrobles, como la parte de acá del río está perfecta y la parte de allá del río pues es indicativa de todo ese furor constructivo que ha destruido tantísimas periferias de pueblos y ciudades pequeñas de España, ¿no? Es una catástrofe cultural sin precedentes. Y acerco el plano para ver un edificio de 10 pisos con esas medianeras fabulosas que son como una plaga también. Aquí vemos otro edificio de 10 pisos con su medianera en Valladolid, en el centro histórico de Valladolid. Aquí el pueblo de Potes, que han ido destruyéndolo poco a poco, creando mansardas, poniendo balcones que no venían a cuento, cerramientos, no se ha cuidado nada. Se ha roto. Potes tenía un rastro histórico muy, muy bonito que se ha ido perdiendo. Se ha roto lo que en esta frase se define como espacialidad antropológica conectada con el mito. Eso es una frase de Merleau-Ponty, intelectual francés, que creo que viene muy a cuento con Menorca, porque yo he visto toda esta tradición menorquina de los yacimientos prehistóricos y desde ahí hasta ahora esa espacialidad antropológica conectada con el mito se siente. Y eso es un patrimonio que no tiene valor. O sea, es algo que no tiene valor. Es así. Aquí lo vemos en caso de Mojácar, donde se veía cómo las viejas construcciones se adaptaban al cerro maravillosamente y en lo que ha acabado convertido en Mojácar, por lo que un alcalde me definió como el marbellensis. O sea, llegan los de Marbella y su estilo de arcos inapropiados, de bloques de apartamentos. Aquí volvemos a ver cómo era el pueblo, lo que se hubiera podido hacer con este pueblo si los arquitectos lo hubieran restaurado debidamente y en lo que se ha convertido. Aquí vemos una casa de vacaciones de un arquitecto maravilloso, Miguel Fisac. Y aquí lo traigo a colación porque a veces los arquitectos no pronuncian esta frase que deberían pronunciar, que es preferiría no hacerlo. Es la famosa frase de un relato de Melville que se llama Bartley el escribiente, y el personaje durante todo el relato hay momentos que dice preferiría no hacerlo, preferiría no hacerlo. Estos lo hicieron y la maravillosa Cajonera, los vecinos la bautizaron como la Cajonera, se convirtió pues en este disparate. Los gallegos le llaman el ti vai facendo. El feísmo gallego se basa en esta frase. Ti vai facendo. Tú vete haciendo que luego ya lo arreglamos con el ayuntamiento y con los permisos y con las licencias. Y ahí vemos al lado de la muralla de Lugo las consecuencias del ti vai facendo. Aquí vemos como una plaza renacentista en Rense se ve totalmente machacada por ese bloque. A veces los arquitectos son víctimas. Esto es un parador de turismo en Muxía, donde al arquitecto no le dejaron dirigir la obra y le metieron ese aparcamiento ahí a la entrada cuando él había diseñado un caminito que por el bosque hacía que llegáramos al lugar. Le pusieron estas claraboyas que parecen lápidas y que no estaban en el proyecto original. Decoraron muy mal por dentro, una falta de criterio que no es adecuada a la red de paradores. Otro problema muy grande es el tema de las tiendas y los espacios que tienen muchos años y pues ya no quieren dedicarse al negocio y se cierran, ¿no? Aquí tenemos una antigua tienda en Barcelona que cerró la víspera de cumplir 200 años, ¿no? En París el ayuntamiento compra estos espacios para preservarlos y hacer posible para que
continúe el uso que se les daba. O sea, para que este lugar siga siendo un lugar donde se vendan camisas. Esto a veces no se consigue, pero bueno, es muy importante la protección también de estos edificios singulares que forman parte de la memoria de la ciudad, ¿no? Cuando los arquitectos se les deja trabajar, hacen reconstrucciones maravillosas como esta de la Casa de las Conchas de Salamanca, que estaba muy deteriorada, y dos arquitectos, Víctor López Cotelo y Carlos Puente, hicieron esta biblioteca magnífica. Ahora estamos entrando ya en el territorio de la España bonita, o sea, como haciendo honor a Alex, que siempre decía, hay que ser propositivo, también hay que contar lo bueno. De pronto esta biblioteca de Salamanca que se mantiene perfecta. Aquí quiero introducir un elemento que es el de las mujeres que construyen. Oriol Bohigas. Este urbanismo de mujeres tiene mucho que decir también como reivindicación de esa parte del textil, de lo manual, a la que fueron marginadas durante tantos y tantos siglos, ¿no? Entonces es muy bonito establecer esa metáfora de vuelta en el que esa actuación al detalle, esa reconstrucción por partes, ese decir el espacio, nos puede venir muy bien. Aquí tenemos un ejemplo, una arquitecta gallega llamada Carlota Eiros, que compró una de estas casas viejas, iban a hacer un paseo marítimo. Cuando oigan la palabra paseo marítimo tienen que empezar a saltar todas las alarmas, lo mismo que cuando surge la palabra eco-resort. Acabo de estar en La Palma y los palmeros, que es una isla bastante cuidada, y los palmeros estaban de los nervios porque iban a hacer un eco-resort con campo de golf en una isla volcánica que es todo cuestas, donde no sé dónde van a meter el campo de golf, pero bueno. El caso es que Carlota arrancó un trozo de una viga de la casa y la mandó a analizar y resultó que la casa era del siglo XIII. Entonces ya no pudieron hacer el paseo marítimo y ella empezó a reconstruir las casas y ha quedado así de bonito. Los vecinos han empezado a pintar, o sea, no solo se copia lo feo, también se copia lo bonito, y ahora mismo es lo más bonito de la fachada marítima de este pueblo de Lugo llamado Rinlo. Y además Carlota, que ha hecho una restauración por dentro de las casas impresionante, las alquila de vacaciones, y hay gente que viene de Europa, o sea, gente que lo ve en Booking y en otras plataformas, que ven que hay un gusto arquitectónico exquisito en esas viviendas y que quieren estar ahí, quieren pasar unos días ahí. Eso también es muy aplicable a esto que estamos hablando de Menorca, ¿no? Lograr esa franja de un turismo muy, muy educado, que veíamos antes también como en Provincetown, en Cape Cod, que va a generar mucha riqueza. Aquí vemos el antes y el después de estas viviendas. En Barcelona se ha hecho muchísimo por actuar sobre lo ya construido. Esta idea de consumo y actuar sobre lo ya construido. La Sala Beckett, voy a parar ya, voy rapidísimo. La Sala Beckett es uno de los lugares más bonitos, es una intervención de dos arquitectos catalanes, Eva Prats y Ricardo Flores. Aquí la vemos sobre un edificio que ya existía, ahora es un teatro magnífico. Aquí vemos a Samuel Beckett, aquí tenemos una frase de Samuel Beckett que nos gusta a todos mucho porque la podemos aplicar para cualquier situación vital. Lo intentaste, fracasaste. No importa, prueba otra vez, fracasa mejor. Yo creo que es un mensaje muy bueno para los activistas. Aquí vemos un meandro que se inunda, el reto de la crisis climática en Pamplona. Los arquitectos intervienen y cuando bajan las aguas se convierte en un espacio de huertos, en un espacio de paseo para los ciudadanos. Antes hablé mal de Bilbao, en Bilbao también lo han hecho muy bien en casos como la señalética del metro y el propio metro de Norman Foster. Aquí vemos varios ejemplos. Grandes arquitectos actúan en la ciudad, en San Sebastián, Moneo, en Santander, Renzo Piano, Santander, el mercado de Les Encants en Barcelona, bastante criticado por algunos, efecto muy poderoso en la ciudad de un arquitecto, Fermín Vázquez. La maravilla de Girona, en Girona Josep María Virulés, el arquitecto,
con Joaquín Nadal, el alcalde. Han reconstruido la ciudad de una manera impecable. Hablábamos antes del tema de la paleta de colores. Aquí en las Casas del Río se ha hecho de una manera impecable, con unos colores italianizantes que la gente del ayuntamiento viajó a Italia para inspirarse. Santiago de Compostela, otro arquitecto alcalde, Gerardo Estevez, que ha logrado que Santiago sea una ciudad muy por cómo han reconstruido y cómo han actuado sobre lo que ya existía. Santiago de Compostela, un edificio de Víctor López Cotelo, Álvaro Siza, en un parque magnífico. Aquí tenemos los huertos, cómo los huertos llegan hasta los monumentos en Santiago de Compostela. Aquí un homenaje a la Fundación Rubió y Tudurí, porque esto es una actuación en Montjuïc del hermano de Fernando, el arquitecto y paisajista magnífico. Barcelona como ejemplo de laboratorio urbano, las superillas polémicas, pero no dejan de ser la constatación de que Barcelona sigue siendo una ciudad con inventiva, una ciudad experimental y una ciudad que quiere a sus arquitectos. Esto es el cauce del Turia. Querían hacer una autovía de 6 carriles y las protestas vecinales lo convirtieron en un maravilloso bosque urbano, que es uno de los grandes logros de la ciudad de Valencia en las últimas décadas. Hablé mal de Madrid antes, también en Madrid se han hecho cosas maravillosas, como toda la recuperación del borde del río, Madrid-Río. Aquí es muy importante el alcalde Alberto Ruiz Gallardón. También el Partido Popular no ha hecho todo mal, ha hecho cosas también bien. Aquí otra iniciativa de Alberto Ruiz Gallardón, el Matadero de Madrid. Estos son diferentes imágenes. Aquí tenemos otra acción muy, muy interesante en la Cañada Real de Santiago Cirujeda, el último edificio que ha llegado a Madrid de Andrés Jaque. Voy terminando. Esta es una casa que parece habitada por extraterrestres porque no hay ninguna terraza cerrada. El tema de los cerramientos de las terrazas en Madrid y en toda España es una plaga. En esta iniciativa de renaturalizar la ciudad, esto debería ser como algo que se motive a que la gente abra las terrazas y deje que las casas se ventilen y entra la luz. Esto es un jardín privado en Ávila, donde un particular lo ha reconstruido maravillosamente y lo ha mantenido. Se llama Juan Martínez de las Rivas y acaba de publicar un libro que se llama Paseo, donde cuenta cómo él, como particular, ha defendido contra viento y marea, porque nadie le ha apoyado, su jardín particular. Este es otro en Segovia, de Leandro Silva, que su viuda, contra viento y marea, sin apoyo institucional, ha conseguido que se mantenga el jardín. Este es un proyecto que me encanta, de Marina Fernández Ramos, en un pueblo de La Vera, Valverde de la Vera, se llama Tejiendo la Calle. Ella consigue que las mujeres del pueblo tejan con hilo de plástico reciclado estos parasoles que se ponen ahí en verano para evitar el sol, y crea comunidad y la gente se siente bien y tienen un objetivo práctico, que es quitar el sol. Y termino, esta es la última diapositiva. En Vejer de la Frontera, un alcalde de la UCD se embebió de toda la literatura de la arquitectura benever, se aficionó y empezó a poner unas normas subsidiarias que han hecho que todo el centro del pueblo, que es muy grande, se haya conservado muy bien. Sus sucesores han mantenido el legado de Antonio Morillo, y los sucesores fueron un alcalde del PP, otro del PSOE y otro del Partido Andalucista. El resumen sería: en temas de configuración del espacio público no sirve el cortoplacismo. Tienen que ser políticas de acuerdo, de consenso a medio y largo plazo. Y si es a largo plazo, mucho mejor que a medio plazo. Creo que lo que consiguió este alcalde Antonio Morillo, que todavía vive, tiene 80 y pico años, es un ejemplo para todos, ¿no? El consenso, el apoyar las iniciativas en las que confluyen todos los partidos, las asociaciones, los empresarios. Y yo creo que en ese sentido, y yo con esto cierro, lo que ha hecho Menorca es un ejemplo para todos. Desde aquí, desde dentro,
veréis los problemas que ha habido y los problemas que seguro todavía están sobre el tapete. Pero cuando uno viene desde fuera y ve Menorca, pues lo único que puede hacer es dar la enhorabuena a los menorquines y animarles a que sigan en esta lucha por lo sostenible y por preservar su memoria. Me enrolla un poco, perdón, perdón. Bebe agua. Bueno, pues hemos estado haciendo un repaso bastante a fondo, porque el libro tiene muchísimos detalles, hay otros tratamientos que haces, incluso en el lenguaje de países, filosofías que forman parte del acervo de Alemania o de Holanda o de Dinamarca, pero bueno, leer el libro, que vale mucho la pena. Y no sé si el siguiente se llamará España Bonita o seguirá siendo. Sí. Y bueno, habíamos dicho que abríamos un turno de preguntas. Si alguno de vosotros pues tiene algún apunte que realizar o quiere hacerle alguna pregunta a Andrés, pues o algún comentario. Bueno, sí. Hola, sí, mira, me ha gustado. No soy tan partidario de según qué arquitectos sí, según qué arquitectos no. O sea, todos la España que está figura, alguien la ha firmado, ¿eh? No nos hemos acordado de los que sí lo han hecho con gusto, los arquitectos artistas, que creo que se tienen que promocionar, pero también hacemos algo. Y yo te quiero poner dos pinceladas y después la autoridad portuaria. Hoy en el diario de hoy sale que la zona norte del puerto sale a subasta los amarres de 400 o 600 amarres, tenemos los que vivimos allí. Y una de las cosas que se consiguió en el Plan General de Mahón es que en la zona norte del puerto no se hiciese otra cosa más que viviendas residenciales. Y no hay bares, no hay restaurantes, no hay tiendas. O sea, solo es un único uso de toda la ría, que es residencial. Si coges el periódico de hoy, sale las condiciones del concurso, subasta, y en la autoridad portuaria le da un edificio al que gane el concurso, no sé, para que pueda poner una tienda, pueda poner un comercio, pueda poner un ejemplo. Dos, se hace un concurso en la CLH, saca CLH sus instalaciones del puerto de Mahón, se las lleva hacia el aeropuerto y se hace un concurso con el Colegio de Arquitectos, como a ver qué se haría en la zona de Calafiguera, en el puerto. El concurso que se premió, y se premió con muchísimo dinero, era viviendas sociales. Viviendas sociales se pueden hacer en Menorca 100 metros más atrás, no primera fila del puerto. Yo creo que es la significación. Primero, que la autoridad portuaria hay que agarrarla y ponerles bajo una autoridad superior para que él no... O dependes de Madrid, dependes de Madrid para según qué, para las exploraciones portuarias, pero no para hacer viviendas o atender y lo tienen de Barcelona, como la mayoría que han hecho al lado, pues, y así acaso total y absoluto. Pero eso, más que nada, sí, decir cada cosa que sale y quien prendió
Cala Figuera y el proyecto de Cala Figuera en el norte, el puerto de Mahón, fue la colección de arquitectos de Menorca. Fíjate. Hay un tema que no he tocado y hay un filósofo de la ciudad, Henri Lefebvre, que es muy interesante porque él en los años 70 ya se dio cuenta de este Big Bang de la construcción que se estaba produciendo y él detectó que eso iba a marcar la contemporaneidad y escribió mucho sobre ello. Y es verdad que es así, o sea, ya más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades y dentro de nada será el 70%. Y él detectó la complejidad y la enormidad de este fenómeno y lo incontrolable que es. Y él empezó a decir que había que empezar a crear escuelas de urbanología, que fueran escuelas multidisciplinares, no solo arquitectos, sino también lo que rodea a los arquitectos, los paisajistas, los urbanistas, pero también los sociólogos, los matemáticos, los geógrafos, los psicólogos. Y pidió también en esos momentos, en los 70, que se empezaran a meter todos los datos en los ordenadores para empezar a sacar estadísticas y conclusiones. Y realmente tenía razón. Y decía Lefebvre que esto producía una complejidad tan enorme que era incontrolable si no estaba respaldado por un plan estratégico del Estado. Y es muy curioso que esto lo dijera ya tan tempranamente. Y el problema que ha tenido España es que no ha tenido ese plan. Ese plan estratégico del Estado no ha existido. Y yo creo que la actualización de ese pensamiento de Lefebvre es muy importante. Es el caso de París. ¿Eh? El caso de París. Claro, en Francia sí que lo han tenido. También en Francia han tenido, es tan complejo que han tenido muchísimos problemas, ¿no? Pero por lo menos los franceses han intentado acotarlo, ¿no? Y han creado como una legislación muy delicada en defensa del cuidado de las ciudades y de los pueblos y de la naturaleza. Y lo han conseguido en buena parte. Pero el caso de París, durante la pandemia, ¿cómo hicieron? En el caso de París es muy interesante porque durante la pandemia Anne Hidalgo consiguió que a hechos consumados, cuando la gente volvió a salir a París, París era distinto. De pronto había puesto carriles bici, había peatonalizado la Rue Rivoli, que es una calle muy importante de París, y de pronto los franceses, los parisinos se encontraron a hechos consumados que esto había sucedido, ¿no? Y a mí me parece que fue muy, muy inteligente, ¿no? Ella y el asesor que tiene, que es un colombiano, Carlos Moreno, que realmente están llevando toda la estrategia de París. Una vez más, y esto es importantísimo, yo insisto mucho, es que siempre que se dan casos de políticos que lo hacen bien en estos campos, están rodeados de expertos al máximo nivel, ¿no? En este caso, Carlos Moreno. En el caso de Narcisa Rey Pascual Maragall, Oriol Bohigas o Acevillo. En el caso de Gerardo Estévez, es el único que él se bastaba por sí mismo porque es un arquitecto muy bueno. El caso de Joaquim Nadal en Girona con José María Virulés. O sea, los profesionales del espacio público, los buenos profesionales del espacio público, tienen que estar en la primera línea, tienen que decidir y hay que darles el poder en ese sentido, ¿no? Alex, tú, cuenta algo de Menorca que no vienes aquí desde hace muchos años. Si hay alguna pregunta más o... Sí, pero yo te quería preguntar a ti, ya que es un veterano de Menorca, que cómo ves un poco la evolución de la isla, tú que habitualmente vives en Madrid, llevas tantos años en Madrid, vienes aquí todo el rato, ¿cómo la viste la primera vez que llegaste? ¿Cómo la ves ahora y cómo te la imaginas para el futuro? Bueno, nosotros los que venimos poco, o empecé a venir en el año 87, vengo todos los años. Y ahora cada vez más, porque ya estamos viviendo aquí y buena parte del año, incluso en invierno.
hay una gran diferencia, no tiene nada que ver la Menorca de verano con la Menorca de junio hacia atrás hacia octubre, ¿no? De octubre a junio. Es una Menorca muchísimo más agradable, muchísimo más menos agresiva en cuanto a la presencia de gente y muchísimo más habitable, disfrutable y todo. Pero luego hay dos conceptos que sí que yo he aprendido a medida que también hemos ido viniendo más en invierno. Uno es el concepto de comunidad, que es un concepto que tenéis en la isla y que en la ciudad no tenemos. Y es ese concepto de tener 100, 150 personas que siempre aparecen en tu cote y que forman parte y que los ves constantemente, aunque sea simplemente para saludarse o simplemente para tomar un café. Eso en la ciudad no existe. Nosotros somos amigos y nos vemos cada 6 meses. O sea, no hay esa relación y esa ayuda constante o esa relación tan fuerte que hay con las personas, ¿no? Y el segundo es que para mí Menorca yo empiezo a concebirla como una ciudad. Y es una ciudad en la que hay un barrio que es Mahón, un barrio que es Ciudadela, un barrio que es Fornells, un barrio que es Migjorn, y que se puede disfrutar de cada uno de estos sitios porque además está todo muy cerca y cada uno tiene su peculiaridad y tiene cosas interesantes para... Y entonces desde la mentalidad de ciudad, en el fondo, ir de Ciudadela a Ferrerías es como pasar de Sants a la Plaza de Cataluña. O sea, es todo cercano. Entonces, en invierno, que no hay estos problemas de tráfico, realmente es una gozada, porque tú tienes una ciudad enorme que se llama Menorca, con un gran parque natural del que puedes disfrutar, y luego hay centros urbanos donde pasan cosas y que los puedes disfrutar todos. Y esa es la diferencia. Yo creo que es una isla que tiene el gran reto de no ser engullida por el éxito. Y eso es, los menorquines tienes que decidir cómo gestionarlo, pero estamos viendo el fracaso de la política de turismo de Barcelona, donde la llegada de los cruceros ha destrozado completamente buena parte de la ciudad. Estamos viendo lo que ha sucedido con el urbanismo. No has hablado de la manga del Mar Menor, pero es como se destroza un paraíso. Y eso aquí ahora es como preservar para ser más rico, porque realmente eso es lo que está atrayendo al turismo de calidad francés, lo está atrayendo a otros tipos de turismo de calidad, y que si se tuerce, dejará de venir, porque se irá a otro sitio que acabará siendo como un último refugio. Y eso es una visión de alguien que quiere mucho a Menorca, visitándola y respetándola muchísimo, porque en el fondo es de los menorquines, eso está claro. Eso no hay duda. No sé si hay alguna pregunta más o ya... Muy bien. Y el frente de lo diseñó Oriol Mackay en el 87 y era la nueva iniciativa de plan especial del pueblo y los solo 3 edificios hasta dejar marco y con el 3 edificios en el que eran antiguos y que planeaban ya perdido son energía del 87. Si el oído en el momento que me dicen foso se tenían que quitar para abrir a la ciudad al mar, pero por desgracia la autoridad portuaria ha decidido el trabajo, y esto del 87, Oriol Mackay y el Sunset de Marteley, a la ley 3, el plan, ya habían decidido, una vez que la estación marítima antiguamente se llegaba por mar a pie de Mahón, pues que desapareciesen los edificios. Y por desgracia no ha sido así. Pues ya una que no la autoridad. Total. Todas partes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Sí. Bueno, t'agrada tu què? Us ha agradat?